Bien, muy buenos días. Vamos a trabajar esta semana con sistemas secuenciales asíncronos. En Digitales 1 dábamos una definición de asíncronos, que eran aquellos cuyos entradas de reloj no llegaba la misma señal. La cuestión ahora cambiará un poco, en el sentido que vamos a tener dos tipos de circuitos secuenciales asíncronos. Uno que se llama modo fundamental y otro que se llama modo pulso. Vamos a estudiar que en los modos pulsos, los flip-flops tienen una entrada de reloj, pero no se usa como señal de reloj, sino que se usa como una entrada más síncrona de los flip-flops. Y los asíncronos modo fundamental, vamos a ver que ni siquiera utilizan flip-flops. Entonces, los modo pulsos, decíamos que son aquellos que tienen flip-flops, pero la señal de reloj, la entrada de la señal de reloj se usa como una entrada adicional síncrona del flip-flops, tienen estas características. Para su análisis y diseño, vamos a utilizar estas características. Primero, nunca aparecen los pulsos en forma simultánea o en dos o más líneas de entrada. Segundo, las transiciones de los elementos de memoria solo se inician cuando cambian las variables de entrada. Y las variables de entrada solo se pueden utilizar en forma complementada o no complementada, pero no ambas. Esto quiere decir que un pulso que llegue o los pulsos que lleguen a un circuito pueden ser todos que de 0 suban a 1 y eso se llaman no complementadas, o que de 1 bajen a 0 y esas se llaman complementadas. En ese sentido, si se tienen dos entradas, se tendrán solo las combinaciones 00, 10 y 01. No puede existir la combinación 11 porque sería el equivalente a que las dos entradas valgan 1. Si se tienen tres entradas, solo se obtendrán las combinaciones 000, 100, 010, 001. No se vale la combinación 011. ¿Por qué? Porque sería que en dos entradas aparece pulso en forma simultánea. Ni mucho menos la combinación 111. Porque sería que a las tres entradas le llegara un pulso de 1. Las no complementadas son estas. Digamos que el estado de reposo se llama 0 y cuando llega un pulso lo levanta hacia 1, luego vuelve a caer a 0. Las entradas complementadas, el estado de reposo es 1 y lo que llegue será un pulso que baja de 1 a 0. Esas serán entradas complementadas. Tenemos aquí un diagrama de bloques de los sistemas asíncronos. Vea que es idéntico al diagrama de bloques de los sistemas síncronos. Lo único que no aparece la entrada de reloj, el CLK, que se usa en los flip-flops de los sistemas secuenciales síncronos. Luego es lo mismo, entradas externas, salidas externas, estados presentes y estados siguientes. Tomando esto en cuenta entonces que el diagrama es lo mismo, que solo hace falta la entrada de reloj, podemos empezar ya con el análisis de este tipo de circuitos. ¿Y qué hacíamos en el análisis de circuitos síncronos? Encontrar las ecuaciones de las entradas de los flip-flops y las ecuaciones de la salida. Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Ecuaciones de entrada de reloj y ecuaciones de la salida. Con las ecuaciones de entrada hacemos los mapas K. Como es un flip-flop SR, tendremos mapa S, mapa R. Lo unimos, el mapa R. Y luego, si conocemos el estado presente y
y conocemos el valor de S y R, podemos encontrar el valor del estado siguiente. Es decir, el mismo procedimiento de análisis, ¿sí? Y el mapita de Z, pues se lo hicimos aquí, de un solo en el mapa de estado presente Z. Lo que no le quita que usted pueda hacer el mapa de Z también justo después de obtener la ecuación en forma individual. Al igual que en los síncronos, después de tener la tabla de estado binaria, asignamos letras a los estados binarios y obtenemos la tabla de entrada. Vea que los estados 0, 0, 0, 1 y 1, 0 han sido sustituidos por I0, I2 e I1. En la tabla siguiente, tabla estado siguiente, salida, vemos que desaparecen las variables simuladas I0, I2 y I1 y solo se nombrarán como X1 y X2. Y también desaparece la columna I0, es decir, la columna donde las dos entradas valen 0, 0. Porque si estas son entradas no complementadas, decíamos que el 0, 0 es el estado de reposo. Y como veremos en este y en los demás ejemplos, en el estado de reposo, el estado presente no cambia. Este 0 sigue siendo 0 y este 1 sigue siendo 1. Esta A sigue siendo A y esta B sigue siendo B. Por lo tanto, no se acostumbra a poner la columna 0, 0. Sino que solo se escribe entonces el estado presente, el estado siguiente. X1 significa que llegará el pulso a la variable de entrada X1. X2 significará que llega el pulso a la variable de entrada X2. Y de nuevo tenemos aquí el diagrama de tiempo, que es idéntico a lo que hicimos en los sistemas síncronos. Lo único que ahora, según el numeral 2 que veíamos, el efecto en el trabajo de la operación del sistema se dará siempre que cambien las variables de entrada, X1 y X2. Por lo tanto, vemos que en este momentito, en este valor del tiempo, cambia X1. Tenemos que analizar qué efecto tiene X1 en X1 y el estado presente en las variables de entrada síncronas. Y luego, con el valor de las entradas síncronas, saber qué va a pasar con el estado siguiente Y. Por ejemplo, después del primer pulso en la entrada X1, X1 vale 1, X2 vale 0 y Y vale 0. Entonces, S sube a 1, R se mantiene en 0. O si S vale 0, si S vale 1 y R vale 0, el estado siguiente cambia. Acuérdese que en el flip-flop SR, si S y R son diferentes, Y sigue a S. Vea que es entonces el mismo análisis que hicimos para los sistemas síncronos. Tenemos otro ejemplito, dos flip-flop D y C con entradas de reloj y Z. Decíamos que las entradas de reloj CLK se toman como entradas adicionales síncronas al circuito. Vea, por lo tanto hay que sacar las ecuaciones de las entradas C1 y C2. Y aquí están. La ecuación de D1, de D2, de Z, de C1 y de C2. Tenemos aquí, deberíamos de hacer el mapa de D1 y el mapa de C1.
Ok, esto es el mapa de D1 y C1. Estos son Y chiquita 1 y Y chiquita 2. Entonces, haciendo el mapa de D1, resulta que es igual a Y1 negado. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y C1 es igual a X por Y2. X por Y2. Vale un 1 aquí y otro 1 aquí. Y en todo lo demás va a valer 0. Hacemos también los mapas para D2 y C2 y el mapa para Z. Si usted recordara, siempre que la señal de reloj valga 0, el estado no va a cambiar. En esta columna de X igual a 0, el reloj C1 vale 0. Por lo tanto, no va a cambiar Y sub 1. Vea, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. En la columna, cuando X vale 1, si el reloj vale 0, Y1 no cambia, sigue valiendo 0. Si el reloj vale 1, Y1 toma el valor de D. Y D vale 1, por lo tanto, Y1 también vale D. Si el reloj vale 0, el estado presente no cambia y sigue valiendo 1. Y si el reloj vale 1, el estado presente toma el valor de D y D vale 0. Entonces tenemos esto que es la tabla de estado siguiente. Luego hacemos lo mismo para D2, C2 y luego unimos el estado siguiente 1 con el estado siguiente 2. Y con esta tabla binaria de estado ya podemos hacer la tabla de estados siguientes, que es lo que aparece aquí. Esto será A, el 01B, el 10C y el 11D. Luego cambiamos los binarios por letras, hacemos el diagrama de estado y otra vez hacemos el diagrama de tiempo. Recuérdese que el análisis del cambio en la operación del circuito dependerá de los cambios en la variable de entrada. Aquí cambia la primera vez la variable de entrada X, Y sub 1 vale 0 en el estado inicial, Y sub 2 vale 0 en el estado inicial. Veamos cuánto valen D1 y D2, cuánto valen C1 y C2. Luego, ¿cuál es el efecto de C? Por ejemplo, C1 sigue valiendo 0, no ocurrirá ningún cambio en el flip-flop 1. C2 de 0 pasa a 1, no ocurrirá ningún cambio tampoco en Y2, pero aquí ocurre una bajada en C2, de 1 pasa para 0. Entonces, en ese momentito, el valor de D2 pasa para Y, por eso aquí se da la subida de 0 a 1 en Y2. Como puede ver, el procedimiento de análisis, construcción de diagramas, de flujogramas, de tablas de estado y de diagramas de tiempo es idéntico. Esperemos que en la tutoría poder sacar las dudas que le pueden haber quedado de esta clase. Hasta luego.